¿Alguna vez te has despertado sintiendo algo frío rozando tu piel, pero al mirar alrededor no hay nada ni nadie? Ahora, imagina que eso te pasa en medio de la noche, dentro de tu tráiler, estacionado en una gasolinera desolada. Esto le ocurrió a un trailero, y lo que encontró al encender las luces fue mucho más aterrador de lo que podría haber imaginado. Ser trailero no es solo un trabajo, es un estilo de vida lleno de desafíos. Desde largas horas en la carretera hasta la soledad de las noches interminables, no es un camino para cualquiera. Pero para algunos, la oscuridad y el silencio esconden algo más que simple cansancio. Esconden misterios que desafían toda explicación lógica. Hoy les contaré la historia de Javier, un trailero que vivió un encuentro aterrador una noche mientras descansaba en su cabina. Lo que sintió y lo que encontró cambiará tu forma de mirar esas paradas solitarias en la carretera. Era una noche como cualquier otra. Llevaba 14 horas de viaje y el cuerpo ya no me daba para más. Decidí detenerme en una gasolinera pequeña que encontré al lado de un camino desolado. Ni siquiera tenía letrero de precios, solo un par de luces parpadeantes, un baño que no quería ni mirar y un empleado que parecía más interesado en su celular que en atenderme. Estacioné el tráiler en un rincón apartado del área de carga. No había más camiones, ni coches, ni nada, solo el sonido del viento golpeando las ventanas y el crujir de la madera del viejo poste donde colgaba un letrero roto. Me aseguré de cerrar bien las puertas, puse el freno de mano y subí a la cabina. Era hora de descansar. El sueño llegó rápido. El cansancio era tanto que me quedé profundamente dormido. Pero de repente algo me despertó. Una sensación. No era ruido, no era un movimiento. Era como si algo frío y húmedo hubiera rozado mi tobillo. Me incorporé de golpe. El corazón me latía como loco. En la oscuridad de la cabina, lo primero que pensé fue que tal vez algo se había colado, un ratón, tal vez una serpiente. Pero no había escuchado nada. Extendí la mano hacia el tablero y encendí las luces interiores. Lo que vi me dejó helado. En el piso de la cabina, cerca de donde había dejado mis botas, había marcas. Eran como pequeñas huellas, pero no humanas. Tampoco eran de animal. Parecían manos, pero las marcas de los dedos eran alargadas, casi puntiagudas, y lo más extraño era que estaban húmedas, como si algo las hubiera dejado segundos antes. Me quedé congelado, con la mirada fija en esas marcas. Tomé la linterna que siempre llevo conmigo y la apunté hacia los rincones oscuros de la cabina. No había nada, todo estaba en su lugar, pero entonces un sonido suave vino desde abajo del tráiler. Algo golpeaba suavemente el suelo metálico, como si estuvieran rascándolo. Un frío recorrió mi espalda. No quería bajar, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Así que tomé coraje, abrí la puerta y bajé con la linterna en mano. La noche era oscura y el viento había cesado, dejando un silencio casi absoluto. Rodeé el tráiler, revisando cada rincón, pero no había nada fuera de lo normal. Hasta que llegué a la parte trasera. Allí, en la tierra húmeda, vi más de esas marcas. Eran iguales a las del interior de la cabina, pero ahora eran muchas más. Como si algo o alguien hubiera estado caminando alrededor del tráiler mientras yo dormía. Decidí no quedarme a investigar más. Subí al tráiler, aseguré nuevamente las puertas y encendí el motor. Prefería perder un par de horas de sueño que quedarme en ese lugar. Mientras arrancaba y me alejaba de la gasolinera, miré por el espejo retrovisor. Fue entonces cuando lo vi. Una figura estaba de pie en la entrada de la gasolinera, bajo la luz parpadeante. Era alta, delgada, y parecía envuelta en algo que no pude distinguir bien, como si la oscuridad misma la cubriera. Pero lo más perturbador fue que, justo antes de perderla de vista, levantó una mano y señaló hacia mi tráiler. Esa noche no pude dormir. Seguí manejando hasta encontrar una parada más transitada, con otros camiones y luces que me dieran algo de tranquilidad. Aunque nunca volví a esa gasolinera,
Las marcas y la figura se quedaron conmigo. A veces, cuando limpio el tráiler, aún creo ver esas huellas en el piso. No sé qué fue lo que me tocó esa noche, pero sé que no estaba solo. Las carreteras desoladas esconden más que paisajes vacíos. A veces esconden misterios que desafían nuestra comprensión. La historia de Javier nos recuerda que, en la soledad de la noche, no todo lo que sentimos es producto del cansancio o la imaginación. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Te habrías atrevido a investigar más? Déjame tu opinión en los comentarios. Imagina escuchar un sonido, un rasguño en el parabrisas, como si algo o alguien intentara entrar. Esta es la historia real de un trailero que jamás volvió a ver las carreteras de la misma forma. Aquel día había salido tarde de una gasolinera desolada en el corazón de una carretera poco transitada. El reloj del tablero marcaba poco después de las 11 de la noche, pero el cielo, completamente cubierto por nubes, hacía que la oscuridad pareciera impenetrable. Estaba transportando un cargamento de autopartes hacia el sur del país, un viaje que debía completar antes del amanecer. La carretera estaba solitaria, como un río negro interminable. La cabina de mi tráiler era mi único refugio, un espacio donde me sentía a salvo, o al menos eso pensaba. Pero algo extraño empezó a suceder apenas pasadas las primeras 2 horas de camino. Fue un sonido. Al principio pensé que era un insecto o algún pedazo de basura atrapado en el limpiaparabrisas, algo insignificante. Pero cuando el sonido se repitió, algo en mi pecho se apretó. Era un raspón, como si unas uñas largas y secas arañaran el vidrio del parabrisas desde afuera. Encendí los limpiaparabrisas, esperando que el movimiento barriera lo que fuera que estaba haciendo ese ruido. El sonido desapareció al instante. Pensé que había sido algo casual, una hoja tal vez, pero algo dentro de mí no se convencía. Conduje unos kilómetros más, tratando de olvidarlo, pero de repente el sonido volvió, esta vez más fuerte, más insistente. Scrooge, scrooge, como si algo afilado raspara con lentitud, disfrutando del momento. Encendí los limpiaparabrisas otra vez, pero ahora el ruido no desaparecía. Debe ser el viento, me dije. Sin embargo, mi instinto sabía que no era así. Decidí estacionarme en el primer área de descanso que encontrara. No había visto otro vehículo en kilómetros, pero sabía que detenerme era lo mejor. Unos 15 minutos después, divisé un pequeño espacio junto a un viejo letrero oxidado que señalaba una gasolinera abandonada. Apagué el motor y salí para revisar. El parabrisas estaba limpio, sin rastros de hojas, insectos o cualquier cosa que pudiera haber causado el ruido. Sentí una ráfaga de aire frío en la espalda, como si algo estuviera detrás de mí, pero al voltear no había nada. Aún así, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. De vuelta en la cabina, cerré las puertas con seguro y dejé el motor encendido para mantener las luces. Revisé los espejos una y otra vez. Estaban vacíos, pero esa sensación persistente, esa idea de que no estaba solo, no se iba. Traté de convencerme de que era el cansancio y encendí la radio para distraerme, pero todas las estaciones estaban fuera del aire. Entonces lo escuché otra vez. Scrooge, scrooge. El sonido venía ahora de la ventana lateral de la cabina. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana, pero no vi nada. Mi reflejo me devolvía una mirada asustada, como si mi mente estuviera jugando conmigo. Tomé una linterna y con manos temblorosas apunté hacia afuera. El haz de luz recorrió la nada, el vacío. No había nadie, pero el ruido seguía ahí. Subí la ventanilla, apagué las luces y me quedé inmóvil en la oscuridad de la cabina. Cierra los ojos, pensé. Duerme un poco y todo esto pasará. Pero el sueño no llegó. A la 1 de la madrugada, sentí un golpe en la parte trasera del tráiler, como si algo pesado hubiera caído sobre la carga. Salí con la linterna en mano. Caminé alrededor del tráiler, examinando cada rincón, pero todo estaba en orden.
Sin embargo, justo cuando iba a regresar a la cabina, lo vi. Unas marcas en el piso. No eran huellas humanas, pero tampoco de ningún animal que conociera. Parecían surcos, como si algo con garras afiladas hubiera arrastrado los pies alrededor del tráiler. El miedo me invadió. Corrí de regreso a la cabina y cerré con doble seguro. Quería salir de ahí, pero sentía que algo me estaba esperando, algo que quería que abandonara mi refugio. Cuando finalmente amaneció, la carretera parecía otra. La luz del día disipó parte del miedo, pero el recuerdo de esa noche seguía clavado en mi mente. Al llegar a mi destino, inspeccioné nuevamente el tráiler, y ahí estaban, en el parabrisas, pequeñas marcas, como si uñas hubieran raspado el vidrio. Marcas que no estaban cuando había revisado la primera vez. Hasta el día de hoy no puedo explicar lo que ocurrió aquella noche. Algunos dicen que fue una alucinación causada por el cansancio. Otros que en esas carreteras desoladas a veces se cruza con lo desconocido. Lo que sé es esto: esas marcas en el parabrisas no las imaginé, y ese sonido aún lo escucho en mis peores pesadillas. ¿Te imaginas detenerte en una gasolinera desolada solo para sentir una fuerza invisible que te arrastra hacia la oscuridad del bosque? Esto le pasó a un trailero, y lo que vio en ese lugar cambiará tu forma de mirar la carretera para siempre. Hoy les traigo la historia de un trailero que vivió algo que no tiene explicación. Una figura lo empujó hacia el bosque, y lo peor de todo, aún no estás seguro de lo que realmente lo acechó esa noche. Si alguna vez has sentido miedo en la carretera o te interesan las historias de lo desconocido, quédate. Esto te va a atrapar. Era una noche de verano, pero el aire se sentía frío. Yo estaba manejando por una carretera estatal en medio de un bosque espeso. La ruta era casi una línea recta, bordeada por árboles que parecían vigilar cada movimiento de mi camión. Había pasado ya varias horas manejando, y el cansancio empezaba a ganarme. Decidí detenerme en una gasolinera desolada que apareció a la derecha del camino. El lugar parecía antiguo, con una luz parpadeante sobre una sola bomba de combustible. No había autos ni señales de vida. Bajé de la cabina para llenar el tanque y estirar las piernas. Pero mientras llenaba el camión, sentí una incomodidad, esa sensación de que alguien te observa, aunque sabes que estás solo. De repente, un golpe fuerte en mi espalda me lanzó hacia adelante. Caí sobre la grava del estacionamiento, raspándome las manos. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Los alrededores estaban en completo silencio, salvo por el leve crujido de las ramas moviéndose con el viento. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero cuando me levanté, lo vi. Unas huellas extrañas marcadas en el polvo junto a mí. No eran de botas ni de zapatos. Parecían manos, alargadas y con dedos demasiado largos para ser humanos. Sentí el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Quise subir al camión de inmediato, pero algo me detuvo. Desde el borde del bosque vi una figura. Estaba inmóvil, envuelta en una sombra tan densa que apenas podía distinguir su forma. Parecía humano, pero era demasiado alto y sus movimientos no eran naturales. Dio un paso hacia mí y en ese momento me congelé. Sin pensar, corrí hacia el camión, pero antes de llegar sentí que algo me agarraba del tobillo. Caí al suelo nuevamente, pero esta vez fui arrastrado hacia la maleza. Forcejeé con todas mis fuerzas, pateando y gritando hasta que logré liberarme. Corrí de vuelta al camión, cerré la puerta y aseguré los seguros. El parabrisas estaba empañado por mi respiración acelerada, y mientras trataba de recuperar el aliento, vi que la figura se acercaba más. Caminaba lentamente hacia el camión, pero lo más inquietante era cómo sus movimientos parecían desarticulados, como si no tuviera control total sobre su cuerpo. Encendí el motor y salí de allí a toda velocidad. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía mantener mis manos firmes en el volante. La carretera parecía interminable y cada sombra que pasaba por los retrovisores me hacía sentir que algo me seguía.
Finalmente, encontré un lugar donde detenerme, un área de descanso vacía rodeada por más bosque. Apagué el motor y cerré las cortinas de la cabina, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi cansancio. Pero no estaba solo. Mientras trataba de dormir, sentí un leve toque en mi tobillo. Era imposible, ya que estaba encerrado. Encendí la luz de la cabina y revisé todo el espacio. Nada. Pero cuando volví a acostarme, escuché un leve crujido en la parte trasera del camión. Abrí la cortina que separaba la cabina del remolque y lo vi. Marcas en el piso del remolque, como si algo hubiera sido arrastrado allí dentro. El miedo me paralizó, pero supe que tenía que enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Armado con una linterna y una llave inglesa, bajé del camión. Revisé todo el perímetro, pero no vi nada. Sin embargo, cuando giré para regresar a la cabina, allí estaba la figura, de pie junto a la puerta del conductor. Esta vez pude verla con más claridad. Su rostro era una mezcla de facciones humanas y algo más, algo que no puedo describir. Tenía ojos vacíos y una boca que se movía como si intentara hablar, pero no emitía sonido alguno. En ese momento hice lo único que podía. Subí al camión, encendí el motor y conduje como un loco, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a una ciudad, estacioné en un área bien iluminada y decidí inspeccionar el camión por última vez. En el costado del remolque había marcas profundas, como si garras enormes lo hubieran rasgado. Pero lo más inquietante fue la huella de una mano en la ventana de la cabina, una mano demasiado grande para ser de cualquier persona. ¿Qué harías si, en medio de una carretera desolada, un niño apareciera frente a tu tráiler, golpeando la puerta de tu cabina? Su voz pidiendo ayuda podría parecer normal, pero cuando lo miras a los ojos, te das cuenta de que algo no está bien. Esta es la historia de un trailero que enfrentó lo desconocido, y lo que vivió cambiará tu manera de ver la noche. Los traileros vivimos en constante movimiento, recorriendo rutas solitarias y desafiantes. Pero a veces no es solo el cansancio o la soledad lo que nos pone a prueba. En las carreteras hay cosas que no se pueden explicar, encuentros que te marcan para siempre. Hoy te contaré una de esas historias, algo que me sucedió hace unos años y que aún me cuesta entender. Esto ocurrió en un camino desolado, en una de esas noches donde la oscuridad parece infinita. Era una madrugada de invierno, fría y silenciosa. Había salido de una gasolinera desolada después de cargar combustible. El lugar estaba vacío, solo yo y un despachador que parecía tener más miedo de la noche que de sus largas horas de trabajo. Le di las buenas noches, me subí a mi tráiler y tomé la carretera. El camino era un tramo solitario entre montañas. No había autos ni luces, solo la inmensidad oscura que se extendía frente a mí. Mi única compañía era el rugido del motor y el leve chillido del viento contra las ventanas. A unos 15 kilómetros de haber salido de la gasolinera, vi algo extraño en el borde del camino. Una figura pequeña, inmóvil. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro perdido, pero cuando me acerqué más pude distinguirlo mejor. Era un niño. Estaba parado a un lado de la carretera, vistiendo una camiseta blanca que contrastaba con la negrura de la noche. Lo extraño no era solo su presencia en medio de la nada, sino cómo estaba quieto, como si me esperara. Frené el tráiler a unos metros de distancia. Algo en mi interior me decía que no debía bajar, pero la lógica me ganó. ¿Qué hacía un niño solo en un lugar tan desolado? Bajé un poco la ventana y grité: «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». El niño levantó la vista hacia mí. Fue entonces cuando lo vi bien. Sus ojos no eran normales, eran completamente negros, como si alguien hubiera apagado la luz en su interior. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero intenté mantener la calma. Tal vez estaba lastimado o enfermo, pensé. «Señor, déjeme entrar, por favor», dijo con una voz suave, pero extrañamente monótona. Mi instinto me gritaba que no lo hiciera.
Había algo en ese niño que no era natural. Intenté explicarle que no podía subirlo, que debía esperar a otro vehículo, pero su expresión cambió. Su rostro se tensó y sus labios se curvaron en algo que no puedo describir como una sonrisa. Era una mueca grotesca, casi burlona. «Señor, si no me deja entrar, me subiré de todos modos». Cerré la ventana de golpe y pisé el acelerador. El tráiler rugió al avanzar, pero mientras lo hacía, escuché un golpe seco en la puerta de la cabina. Miré por el retrovisor y lo vi. El niño corría detrás del camión, pero no era un correr normal. Se movía de una manera antinatural, como si sus extremidades estuvieran a punto de desarticularse. De pronto, un ruido metálico resonó en el techo. Algo o alguien había trepado al tráiler. Sentí el peso moviéndose por encima de la cabina. La sensación era aterradora. Estaba completamente solo en medio de la nada, y algo estaba conmigo. Aceleré más, intentando sacudir lo que fuera que estaba allá arriba, pero el ruido no cesaba. Escuché pequeños pasos y luego un golpe justo sobre mi cabeza, como si el niño intentara entrar. «Bájate de ahí», grité, aunque sabía que no serviría de nada. De pronto, una mano pequeña y pálida apareció en el borde del parabrisas. Lo vi. Estaba colgado del techo, mirándome con esos ojos negros y vacíos. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. Intenté girar el volante para sacudirlo, pero no importaba lo que hiciera. Él seguía ahí, aferrado como si fuera parte del camión. Tomé una curva cerrada y finalmente el peso desapareció. Miré por todos los espejos, pero no había rastro de él. Pensé que había caído, tal vez se había dado por vencido. Sin embargo, mi alivio fue breve. A los pocos minutos, algo tocó mi tobillo. Miré hacia abajo y vi unas marcas en el suelo de la cabina, como huellas húmedas, pequeñas, pero perfectamente visibles. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que el niño estaba dentro conmigo. Detuve el camión de golpe y me giré, pero no había nadie. Las huellas terminaban abruptamente a la mitad del piso, como si quien las hizo hubiera desaparecido en el aire. Avancé sin detenerme hasta llegar a una estación de servicio. El lugar estaba iluminado, pero vacío. Bajé del camión y revisé cada rincón, esperando encontrar algo que explicara lo que había sucedido. No había nada. Sin embargo, cuando volví a la cabina, noté algo que me heló la sangre. En el parabrisas, alguien había escrito con los dedos una frase corta y aterradora: «Nos volveremos a ver». No sé qué fue lo que encontré aquella noche. No sé si era un espíritu, una criatura o algo más allá de mi comprensión. Pero desde entonces, cada vez que conduzco por una carretera solitaria, no puedo evitar mirar por los espejos, esperando no volver a ver esos ojos negros. Si alguna vez viajas por rutas desoladas, recuerda esto: no todo lo que parece humano lo es, y si escuchas un golpe en tu cabina, piénsalo 2 veces antes de abrir. Imagínate esto: vas conduciendo tu tráiler en una carretera completamente oscura. Las luces de tu camión son lo único que atraviesa la negrura de la noche. De pronto una figura aparece frente a ti, levantando las manos como si suplicara que te detuvieras. ¿Qué harías? Esta es la historia real de un trailero que enfrentó lo desconocido en una de las rutas más desoladas del país. Y créeme, después de escuchar esto, nunca volverás a conducir de noche sin pensarlo 2 veces. Los traileros vivimos con las historias de carretera. Algunos relatos son graciosos, otros tristes, pero hay algunos que te dejan la piel helada. Este tipo de encuentros no los olvidas jamás, porque parece que algo o alguien del otro lado intenta cruzar a nuestro mundo. Lo que les contaré hoy me sucedió hace unos años en un tramo solitario de carretera. He contado esta historia antes, pero muchos se niegan a creerme. A ti te tocará decidir. Eran cerca de las 11 de la noche y llevaba varias horas manejando por un camino estatal en medio de la nada.
Mi camión, un Freightliner rojo con más de 10 toneladas de carga, rugía a buen ritmo. El cielo estaba completamente negro, sin luna ni estrellas, y la carretera parecía un río oscuro que se extendía hasta el infinito. Las únicas señales de vida eran las marcas en el asfalto y un par de gasolineras abandonadas que había pasado hacía varios kilómetros. Mi destino estaba todavía a unas 3 horas. Todo iba normal hasta que lo vi, una figura humana, de pie en el centro de la carretera, justo en el carril donde yo avanzaba. Estaba inmóvil, con ambas manos levantadas como pidiendo ayuda. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No es raro encontrarse con personas varadas, pero había algo extraño en la forma en que estaba parado, como si me estuviera esperando. Reduje la velocidad, dudando si detenerme o no. Mi instinto me decía que algo estaba mal, pero también me pesaba la idea de dejar a alguien en peligro. Cuando ya estaba a unos 20 metros, toqué el claxon, esperando que el hombre reaccionara, se moviera, algo, pero no lo hizo. Seguía ahí, quieto, como una estatua. Finalmente, frené de golpe. Mi tráiler chirrió y se detuvo a menos de 5 metros de la figura. Antes de que pudiera siquiera pensar, el hombre corrió hacia mí. Su movimiento fue tan rápido que apenas lo vi venir. Comenzó a golpear el vidrio de mi cabina con ambas manos, como si estuviera desesperado por entrar. Me paralicé. Mis manos estaban aferradas al volante y mi cuerpo no respondía. El hombre tenía los ojos abiertos de par en par y aunque gritaba algo, yo no podía escucharlo a través del vidrio. Todo lo que podía oír era el eco de los golpes en la cabina y el rugido de mi motor. Finalmente, reaccioné. Extendí mi mano hacia la bocina y presioné con fuerza. El sonido del claxon llenó el aire, pero en ese mismo instante el hombre desapareció. No se fue corriendo, no se escondió, simplemente ya no estaba. Miré hacia ambos lados buscando alguna señal de que se había movido, pero no había nada ni nadie. Solo la carretera vacía y la noche silenciosa. Estuve ahí sentado varios minutos tratando de calmarme. Finalmente bajé de la cabina para asegurarme de que no había atropellado a nadie. Caminé hasta la parte delantera del tráiler y me detuve en seco. Había marcas de manos en el vidrio, perfectamente definidas, como si alguien las hubiera dejado ahí hace solo segundos. También vi huellas en el pavimento, que terminaban abruptamente unos metros más adelante. Era como si el hombre simplemente hubiera dejado de existir. El resto del camino fue un infierno. Cada sombra en la carretera me hacía saltar y sentía como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Finalmente, decidí detenerme en una gasolinera desierta para descansar un poco. La tienda estaba cerrada, pero el lugar tenía luces encendidas. Me estacioné y cerré la cabina con seguro, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces sucedió algo más. Mientras estaba recostado, tratando de dormir, sentí un toque en el tobillo. Abrí los ojos de golpe y miré alrededor, pero no había nadie, solo el sonido del viento contra la cabina. Al día siguiente, cuando revisé el tráiler, encontré nuevas huellas de manos, esta vez en el lado interior del vidrio de la ventana del copiloto. ¿Qué harías si en mitad de la noche te encuentras con alguien empujando un camión detenido en una carretera desolada? ¿Te acercarías a ayudar o seguirías de largo? Esta es la historia de un trailero que decidió investigar y lo que encontró lo dejó marcado para siempre. En esta ocasión les traigo una historia que me envió un trailero experimentado. Su relato mezcla un encuentro aterrador con lo desconocido y un toque de misterio que nos hará pensar 2 veces antes de detenernos en un lugar remoto. Esto es lo que me contó. Era pasada la medianoche y me encontraba conduciendo por una carretera secundaria en un estado del norte. No voy a mentirles, era una de esas rutas que siempre prefieres evitar, desolada, rodeada de árboles altos y sin luces más allá de las de tu camión. Pero el tráfico en la principal estaba cerrado y esa ruta era mi única opción para entregar a tiempo.
Llevaba ya unas 4 horas de manejo continuo cuando vi algo extraño a la distancia. En la orilla del camino había un camión detenido. Lo curioso es que parecía que alguien estaba detrás de él, como si intentara empujarlo. Pensé, ¿quién en su sano juicio intenta mover un camión entero así? Al acercarme, reduje la velocidad para ver mejor. El hombre detrás del camión vestía ropa oscura, y aunque no podía ver bien su rostro, parecía que se esforzaba mucho, como si realmente estuviera intentando mover ese monstruo de acero. Encendí las luces altas para ayudarlo a verme y tal vez ofrecerle ayuda, pero algo no estaba bien. La figura se detuvo en seco y se quedó completamente inmóvil. Esto es raro, pensé, pero aún así me estacioné unos metros más adelante. Puse los intermitentes y bajé de la cabina con mi linterna en la mano. Mientras me acercaba, me di cuenta de algo más extraño. No había marcas de neumáticos ni señales de que el camión hubiera sido empujado. No tenía sentido. ¿Necesita ayuda?, grité desde una distancia segura. El hombre no respondió. Me acerqué un poco más y justo cuando estaba a unos metros, levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, sus ojos parecían vacíos y cuando intenté hablarle de nuevo, lanzó un grito inhumano y corrió hacia mí. El pánico me paralizó por un segundo, pero reaccioné rápido y encendí mi linterna justo en su dirección. Apenas la luz lo alcanzó, el hombre se detuvo de golpe. Comenzó a temblar y luego desapareció. Sí, escucharon bien, desapareció frente a mis ojos. No había nada allí. Me quedé congelado, tratando de entender lo que acababa de pasar. Volví corriendo a mi camión y cerré la puerta con seguro. Mis manos temblaban tanto que me costó encender el motor. Decidí seguir avanzando, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Más adelante, encontré una pequeña gasolinera y decidí parar para calmarme. El encargado de la gasolinera era un hombre mayor, con aspecto tranquilo, como alguien que ha visto de todo en su vida. Le conté lo que había pasado, esperando que me dijera que era algo común, una especie de broma local o tal vez un loco que rondaba la zona. Pero su expresión cambió por completo. Se inclinó hacia adelante y me dijo, «Ese hombre no era real. Hay una historia aquí de un conductor que murió intentando mover su camión después de un accidente. Dicen que su espíritu sigue atrapado en esa curva, intentando terminar lo que no pudo en vida». Mis piernas se sintieron como gelatina al escuchar eso. El encargado continuó, «No eres el primero en verlo. Muchos lo han visto, pero pocos se atreven a detenerse. Tienes suerte de estar aquí contando tu historia». Antes de irme, decidí inspeccionar mi tráiler. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Al bajar, encontré algo que me heló la sangre. Había marcas de manos en la parte trasera del camión, como si alguien hubiera intentado empujarlo. Pero lo más inquietante era que las marcas eran demasiado grandes para ser humanas. Conduje el resto de la noche con los ojos pegados al espejo retrovisor, esperando ver algo más, pero por suerte no volvió a aparecer. Desde entonces evito esa ruta a toda costa. No sé qué era exactamente lo que vi esa noche, pero lo que sé es que a veces las carreteras guardan secretos que es mejor no investigar. Así que la próxima vez que veas algo extraño en la carretera, piénsalo 2 veces antes de detenerte. Podría ser algo que no pertenece a este mundo. ¿Qué harías si al mirar por el espejo lateral de tu camión, en medio de la noche, ves a un niño colgando, riéndose? Parece imposible, ¿verdad? Pues esto le ocurrió a un trailero y lo que descubrió te hará dudar la próxima vez que conduzcas solo por una carretera desolada. Esta es la historia de un hombre que, mientras trabajaba una noche cualquiera, vivió algo que no podrá olvidar. Un encuentro que cambiaría su manera de ver el mundo y lo marcaría para siempre. Todo comenzó cerca de medianoche. Había salido de una gasolinera desolada después de cargar combustible y tomar un café para mantenerme despierto. La carretera estaba vacía y la luna apenas iluminaba los extensos campos a mi alrededor.
Manejaba por una ruta secundaria para ahorrar tiempo, una decisión que pronto lamentaría. Mientras conducía, noté algo extraño en el espejo lateral. Al principio pensé que era una mancha o tal vez el reflejo de alguna luz distante. Pero conforme avanzaba, la figura comenzó a definirse. Parecía un niño. No podía ser, pensé. ¿Qué haría un niño en medio de la nada a estas horas? Me incliné hacia el lado del conductor para verlo mejor. Ahí estaba, aferrado al espejo lateral de mi camión, con una sonrisa amplia y extrañamente fija. Mis manos apretaron el volante, tratando de mantener la calma. Esto no puede ser real, me repetí. Detuve el camión en el arcén, con las luces altas encendidas. El motor rugía mientras yo intentaba racionalizar lo que estaba pasando. Abrí la puerta y bajé, decidido a ver de cerca lo que estaba ocurriendo, pero cuando me acerqué al espejo lateral, el niño ya no estaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo estaba mal. Volví a la cabina, cerré con seguro y puse el camión en marcha nuevamente. Sin embargo, mientras tomaba velocidad, escuché algo. Risas. No venían de afuera, sino de adentro de la cabina. Giré bruscamente la cabeza y ahí estaba él, sentado en el asiento del copiloto. Su sonrisa se había ampliado, mostrando dientes puntiagudos y ojos que reflejaban pura oscuridad. ¿Qué quieres? Swing, le grité, con el corazón a punto de salirse del pecho. Pero no respondió, solo levantó una mano pequeña, señalando el espejo retrovisor. En ese momento, mi estómago se hundió. A través del espejo, vi que mi remolque estaba cubierto de huellas pequeñas, como si alguien hubiera caminado sobre él descalzo. El miedo me paralizó. Nunca había enfrentado algo como esto. No sabía si detenerme o seguir conduciendo. Pero una cosa era clara, esa criatura no era un niño. Recordé algo que me había contado un viejo amigo, otro trailero que decía llevar siempre un pequeño frasco de agua bendita. Me burlé de él en su momento, pero esa noche su consejo me salvó la vida. Busqué entre mis cosas y encontré un trapo empapado en agua bendita que me había dado por si acaso. Con una mezcla de pánico y determinación, tomé el trapo y lo arrojé sobre el niño. El impacto fue inmediato. Su cuerpo comenzó a retorcerse y su rostro cambió, volviéndose una masa grotesca de carne y sombras. Gritó con una voz que no parecía de este mundo y luego desapareció. Sin detenerme, pisé el acelerador y manejé hasta llegar al pueblo más cercano. Cuando finalmente me sentí a salvo, bajé del camión y lo inspeccioné. Las huellas seguían ahí, pero no eran de pies humanos, parecían las marcas de garras pequeñas. Esa noche aprendí que no todo lo que vemos tiene explicación. Hay cosas en la carretera que no pertenecen a nuestro mundo. Si eres trailero o alguna vez conduces solo en la oscuridad, lleva contigo algo que te proteja. Nunca sabes cuándo podrías necesitarlo. ¿Alguna vez te han perseguido en plena carretera solo para descubrir que tu perseguidor no debería estar ahí? Esta es la historia de un trailero que vivió el encuentro más aterrador de su vida. Un auto negro que lo embistió una y otra vez antes de desaparecer en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Hoy les traigo una de esas historias, una que me llegó directamente de un trailero veterano, quien asegura que todo lo que está a punto de escuchar es 100% real. Aquel día era como cualquier otro. Andrés, un trailero con muchos años al volante, había salido temprano en la mañana desde Monterrey con dirección a la Ciudad de México. Llevaba un cargamento de electrodomésticos y, según sus cálculos, llegaría antes de la medianoche. La primera parte del viaje transcurrió sin problemas. Carreteras amplias, tráfico ligero, clima despejado. Pero cuando tomó una desviación para evitar un tramo congestionado, la cosa cambió. Esa ruta secundaria era una carretera estrecha y serpenteante, rodeada de cerros y sin iluminación. Al caer la noche, Andrés empezó a sentirse incómodo. En este tipo de caminos no te cruzas con nadie, me dijo. Pero esa noche algo me seguía. Primero, fue solo un reflejo en el retrovisor, un par de faros a la distancia. No le dio importancia, pero los faros se acercaron rápidamente, demasiado rápido.
Andrés pensó que se trataba de un auto pequeño, tal vez un sedán deportivo. Bajó ligeramente la velocidad para dejarlo pasar, pero el auto no lo rebasó. Se mantuvo detrás de mí pegado a mi tráiler, como si estuviera jugando conmigo, relató. Andrés encendió las luces traseras y tocó el claxon, una advertencia para que el conductor guardara distancia. En lugar de retroceder, el auto aceleró y golpeó la parte trasera del tráiler. Fue un impacto leve, pero suficiente para hacerlo tambalear. En ese momento, Andrés se llenó de rabia. Pensé que era algún idiota buscando problemas, pero luego me di cuenta de que algo no estaba bien. El auto volvió a embestirlo, esta vez con más fuerza. Andrés sujetó el volante con ambas manos, intentando mantener el control, mientras el tráiler se sacudía. Decidió enfrentar al conductor y aceleró, esperando perderlo en la siguiente curva. Pero el auto no se quedó atrás. No importaba cuánto acelerara. Ese maldito carro seguía ahí, pegado a mí como una sombra, dijo Andrés. Entonces, tomó una decisión desesperada: reducir la velocidad de golpe y frenar por completo, obligando al auto a rebasarlo o detenerse. Funcionó. El auto negro pasó zumbando junto a su tráiler y, por un momento, Andrés pudo verlo con claridad. Un vehículo antiguo, completamente negro, con ventanas tintadas. Pero lo que realmente lo hizo estremecerse fue que no pudo distinguir al conductor. No había nadie al volante, afirmó. El auto se detuvo unos metros adelante, como si lo estuviera esperando. Andrés encendió las luces altas y avanzó lentamente, dispuesto a enfrentar lo que fuera, pero en cuanto su tráiler se acercó, el auto aceleró de nuevo. Tomó una curva cerrada que yo sabía que era imposible de atravesar a esa velocidad, explicó. Pensé que lo vería estrellarse contra las rocas, pero cuando llegué a la curva no había nada. Ni rastros del auto, ni huellas en el piso, ni marcas de frenado. El camino estaba completamente vacío. Andrés estacionó su tráiler en la orilla, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Salió con una linterna y revisó los alrededores. No encontró nada, pero cuando regresó a la cabina, notó algo que le heló la sangre. Había marcas de impacto en la parte trasera del tráiler. Esa noche, Andrés decidió no detenerse hasta llegar a su destino. Cuando finalmente llegó a la Ciudad de México, llevó el tráiler a revisión. Los mecánicos confirmaron que los golpes eran reales, pero no había señales de pintura ni fragmentos de otro vehículo. Andrés nunca volvió a tomar esa carretera. Historias como esta no son raras entre los traileros. Hay quienes hablan de apariciones paranormales, encuentros con lo desconocido y fenómenos sobrenaturales en rutas desoladas. Quizá se trate de nuestras mentes jugando con nosotros después de tantas horas en la carretera, o tal vez hay cosas que no deberíamos intentar entender. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que lo que Andrés vivió fue real o solo un producto de su imaginación? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Qué harías si en medio de una carretera oscura una figura aparece frente a tu camión, inmóvil, bloqueando tu camino? Este relato real te hará pensar 2 veces antes de manejar solo por la noche. Los traileros son los guardianes silenciosos de las carreteras, moviendo al mundo mientras enfrentan noches interminables, peligros constantes y una soledad que pocos entenderían. Pero hay algo más que la oscuridad y el cansancio en esas rutas desoladas. Esta historia se centra en un encuentro aterrador con lo desconocido, una sombra que no era de este mundo. Prepárate, porque esta experiencia me marcó para siempre. Era una noche sin luna, cerca de las 3 de la madrugada, cuando me encontré en un tramo vacío de la carretera. Todo estaba oscuro, y la única compañía era el zumbido del motor y el sonido rítmico de los neumáticos contra el asfalto. Mi carga tenía que llegar temprano, así que no podía permitirme detenerme. De repente, el GPS empezó a fallar. La pantalla parpadeaba y mostraba un mensaje extraño que decía: sin señal. No era raro en esa zona, pero me puso alerta. Bajé la velocidad y mantuve los ojos bien abiertos. A unos 100 metros adelante, algo apareció en el camino. Primero pensé que era un animal, pero no se movía.
Conforme me acercaba, me di cuenta de que no era un animal. Era una figura oscura, de pie, justo en el centro de la carretera. Pisé el freno a fondo. El camión chirrió y se detuvo a pocos metros de esa cosa. Encendí las luces altas, pero no sirvió de nada. La figura parecía absorber la luz. No había rasgos, ni rostro, ni forma clara. Solo era una silueta negra, alta y delgada, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Intenté avanzar despacio, pero la sombra no se movió. Era como si me desafiara a cruzar. Mi corazón latía con fuerza y el sudor me empapaba las manos. En un momento de desesperación, toqué la bocina. El sonido resonó en la noche vacía, pero la sombra no se inmutó. Entonces, algo escalofriante ocurrió. La figura se lanzó hacia el camión. No caminó ni corrió, simplemente apareció frente al parabrisas, como si se hubiera teletransportado. El impacto fue tan fuerte que el vidrio se agrietó. Grité y por reflejo cerré los ojos. Cuando los abrí, la sombra ya no estaba. Bajé del camión, armado con una linterna, y revisé el frente. Había una grieta en el parabrisas, pero no había señales de un cuerpo ni de sangre. Solo marcas extrañas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado los pies en círculos. Decidí seguir conduciendo, pero el miedo no me dejaba en paz. Más adelante, encontré una gasolinera abandonada. A pesar de que estaba cerrada, decidí estacionarme para recuperar el aliento. Apagué el motor y traté de calmarme. Fue entonces cuando escuché un golpe en la cabina, como si alguien tocara desde afuera. Miré por los espejos, pero no vi a nadie. Otro golpe, esta vez más fuerte, resonó en el techo del tráiler. Me armé de valor y salí con una linterna. Lo que encontré me dejó helado. Había huellas en el polvo acumulado en el tráiler, pero no eran normales. Eran pequeñas, como de un niño, pero estaban desordenadas, como si algo hubiera estado bailando o jugando encima. Volví a la cabina y cerré todo con llave. Estaba decidido a no moverme hasta el amanecer. Me recosté en la litera, pero el cansancio era más fuerte que el miedo. Me quedé dormido. Unos minutos después, algo me despertó. Sentí un toque en el tobillo. Fue leve, pero claro. Pensé que era un calambre, pero al moverme, lo sentí de nuevo. Encendí la linterna y revisé los pies de la cama. No había nada. De pronto, las puertas de la cabina comenzaron a temblar, como si alguien intentara abrirlas a la fuerza. Encendí el motor y pisé el acelerador. Dejé atrás la gasolinera, pero no pude evitar mirar por el retrovisor. En la distancia, vi la sombra, inmóvil, en medio de la carretera, observándome. Desde esa noche, no vuelvo a manejar por rutas desoladas a esas horas. El parabrisas sigue agrietado, un recordatorio constante de ese encuentro. ¿Qué era esa sombra? ¿Qué quería? Nunca lo sabré, pero una cosa es segura. Hay algo en esas carreteras que no pertenece a este mundo. ¿Alguna vez sentiste que algo o alguien te estaba observando, incluso cuando sabías que estabas completamente solo? Ahora imagina sentir un tirón en tu camisa al bajar del camión y al voltear no hay nadie. Esta es la historia de un trailero que vivió esa aterradora experiencia en un camino desolado. Quédate, porque lo que descubrió después te hará pensar 2 veces antes de manejar de noche. Aquel día me tocaba una ruta sencilla, transportar mercancía desde Guadalajara hasta Monterrey. Había salido temprano y todo iba bien. Pasé por varios puntos de control y aproveché para llenar el tanque en una gasolinera en un tramo desolado, a unos 100 kilómetros de San Luis Potosí. Estaba cansado, pero aún tenía energía para llegar a mi punto de descanso planeado. O al menos eso pensaba. Cuando el sol comenzó a esconderse, el ambiente cambió. La carretera se sentía más pesada, como si algo invisible apretara el aire. No le di mucha importancia. Estaba acostumbrado a manejar por caminos solitarios, pero esa sensación de incomodidad me acompañó durante kilómetros, hasta que decidí detenerme en una pequeña estación de descanso que conocía. Tenía un baño, algo de iluminación y un espacio para aparcar el camión. Eran poco más de las 9 de la noche. Bajé del camión con mi termo en la mano, dispuesto a estirar las piernas y tal vez fumar un cigarro.
Fue entonces cuando lo sentí, un tirón en la parte trasera de mi camisa. No fue un toque ligero, sino uno firme, como si alguien me jalara con intención de detenerme. Me giré de inmediato, pero no había nadie. La zona estaba completamente vacía. Revisé alrededor, hasta miré debajo del camión, pero no vi nada. Pensé que tal vez me había enganchado con algo al bajar, aunque la escalera y el suelo estaban despejados. Decidí ignorarlo. Quizá mi cabeza me está jugando una mala pasada por el cansancio, pensé. Fui al baño, regresé al camión y me acomodé en la cabina. Pero mientras revisaba el celular, esa misma sensación volvió. No el tirón físico, sino algo peor, la certeza de que no estaba solo. Encendí las luces exteriores y me asomé por las ventanas. Todo seguía en calma, pero había algo raro. Las marcas en el piso frente al camión. Era como si alguien hubiera estado arrastrando los pies, dejando huellas desiguales en el polvo del estacionamiento. Me convencí de que no era nada. Tal vez alguna persona había pasado antes y no lo noté. Aunque mi instinto me decía otra cosa, decidí no darle más vueltas. Me acosté intentando dormir. No pasaron ni 15 minutos cuando algo me despertó. Un ruido seco, como si algo golpeara la parte trasera del tráiler. Me levanté de un salto y tomé la linterna. Bajé con cautela, rodeando el camión, pero no vi nada inusual. Sin embargo, cuando volví a la cabina, sentí un escalofrío. La puerta del lado del copiloto estaba ligeramente abierta. Yo la había cerrado bien. Con el corazón acelerado, la cerré con fuerza y aseguré los seguros. Volví al asiento del conductor, pero antes de arrancar el motor, lo sentí otra vez. Ese maldito tirón en mi camisa. Pero esta vez fue más violento. No lo pensé 2 veces, giré para enfrentar lo que fuera y no había nada. El miedo me paralizó. Algo estaba ahí conmigo, algo que no podía ver pero que claramente quería hacerse notar. El camión se sentía frío, casi helado. Y entonces lo vi, en el retrovisor, una figura borrosa, apenas visible, bajo la tenue luz de las lámparas del estacionamiento. Parecía alguien, pero su rostro no era claro. Era como si la sombra misma se estuviera retorciendo. Me quedé sin aliento. Cuando giré la cabeza para verla directamente, ya no estaba. Sin perder tiempo, encendí el camión y aceleré. No me importaba si estaba cansado, necesitaba salir de ahí. Mientras conducía, la sensación no desaparecía. Miraba constantemente los espejos esperando ver algo. Y entonces, cuando finalmente me sentí un poco más tranquilo, escuché un golpe en la cabina. Algo se había movido detrás de mí. Por el rabillo del ojo vi algo que no debería estar ahí. Marcas de manos, como si alguien hubiera tocado las ventanas desde dentro. Pisé el acelerador hasta llegar al siguiente poblado, donde me detuve en una gasolinera iluminada y con gente. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cabina con las luces encendidas, temblando. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que me pasó esa noche. Lo único que sé es que no era mi imaginación. Las marcas, el frío, esa figura en el retrovisor, todo era demasiado real. Ahora siempre llevo un crucifijo en la cabina y cada vez que siento algo extraño me detengo en un lugar seguro, iluminado y con gente, porque en las carreteras desoladas nunca sabes qué o quién podría estar contigo en la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo mientras conduces? Te juro que yo tampoco lo creía posible hasta aquella noche en que algo frío y desconocido agarró mi mano en el volante. Aún recuerdo esa sensación y no sé si algún día podré olvidarla. Si crees que has vivido algo extraño, espera a escuchar lo que me pasó. Una noche fría de invierno. Había tomado un viaje urgente para entregar una carga de Chihuahua a Monterrey. El cliente pagaba bien y no podía decir que no. Al principio todo iba normal, mi termo lleno de café, la radio sonando y el rugido del motor que siempre me acompaña. Decidí tomar un atajo que conocía bien, pero que evitaba siempre que podía. Esa carretera era más rápida, pero tenía fama de ser peligrosa por lo desolada que estaba. Al entrar en ella, sentí algo extraño.
No sé cómo explicarlo, como si el aire fuera más pesado, más frío de lo que debería ser, pero seguí adelante. Trabajo es trabajo, ¿no? Ya eran como las 11 de la noche cuando la radio empezó a fallar. Solo se escuchaban ruidos raros, estática. Cambié de estación, pero nada funcionaba, así que la apagué para concentrarme en el camino. Fue ahí cuando noté algo raro en el espejo retrovisor. Había marcas en el polvo del vidrio trasero. Al principio pensé que eran de la lluvia o del viento, pero parecían huellas de pies descalzos. No es posible, me dije. Pero cuando miré de nuevo, las huellas parecían moverse, como si alguien estuviera caminando dentro del remolque. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero intenté ignorarlo. Quizás era mi mente jugando conmigo. Unos minutos después, sentí que el camión empezaba a vibrar de una forma rara. No era el motor, era como si algo se moviera en la cabina, justo detrás de mí. Miré por el retrovisor interior, pero no vi nada. Tragué saliva y seguí conduciendo. Ya quería llegar al siguiente punto de descanso. Estaba a punto de cambiar de velocidad cuando lo sentí. Algo helado, como si fuera hielo, tocó mi mano derecha. Era una mano. No hay otra forma de describirlo. Se posó sobre la mía en el volante, con una fuerza que me dejó paralizado. No podía moverme. Mi cuerpo estaba completamente congelado por el miedo. La mano era pesada, pero lo peor era esa sensación como si no fuera de este mundo. Intenté soltar el volante, pero no pude. Mi respiración se aceleró y el aire parecía más frío con cada segundo que pasaba. Y entonces lo escuché, un ruido extraño, como un lamento justo al lado de mi oído. No sé de dónde saqué el valor, pero giré bruscamente el volante y me detuve a un lado de la carretera. Bajé de la cabina temblando, con las piernas tan débiles que casi caigo al suelo. Encendí una linterna y revisé toda la cabina. Estaba solo, completamente solo. Pero cuando miré el volante, ahí estaba. Una marca como si unos dedos largos y delgados se hubieran hundido en el cuero. Te juro que no estaba antes. Decidí no quedarme más tiempo en esa carretera. Arranqué el camión y conduje lo más rápido que pude hasta encontrar una gasolinera. Era pequeña, vieja y estaba casi en ruinas, pero había luz. Me detuve para cargar diésel y tratar de calmarme un poco. Cuando bajé, el lugar estaba completamente desierto. Mientras llenaba el tanque, vi algo en el suelo, huellas mojadas que llevaban a la puerta de la tienda. Entré para pagar, pero no había nadie. El mostrador estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. Cuando estaba a punto de salir, escuché un ruido detrás de mí. Venía del baño. Me acerqué con la linterna temblando en mi mano, y cuando abrí la puerta no había nadie. Pero en el espejo del baño vi algo que me dejó sin aliento. Era una mujer con el rostro pálido y ojos oscuros como el abismo. Estaba parada detrás de mí, mirándome fijamente. Giré para enfrentarla, pero no había nadie ahí. Salí corriendo de la tienda, subí al camión y no miré atrás. Solo quería salir de ese lugar. De regreso en la carretera, las cosas se pusieron peor. Empecé a escuchar pasos en la cabina, como si alguien estuviera caminando lentamente detrás de mí. Sentía el crujir del suelo bajo un peso invisible, y luego ocurrió lo peor. El volante comenzó a girar por sí solo, como si algo o alguien estuviera intentando dirigir el camión. Agarré el volante con todas mis fuerzas, pero de nuevo sentí esa mano fría sobre la mía. Esta vez no solo estaba tocándome, estaba empujando, tratando de llevar el camión hacia un barranco. Grité, pero nadie podía escucharme. En el último momento, pisé el freno con toda mi fuerza y el camión se detuvo, a pocos metros del abismo. Cuando bajé, escuché una voz débil, pero clara. Decía, no era tu hora, todavía. A la mañana siguiente, otro trailero me encontró al lado del camión, todavía en shock. Me contó que esa carretera tenía una historia oscura. Hace años, un camión se había salido del camino y había caído al barranco.
Una mujer y su hijo murieron en el accidente. Desde ese día, juro que nunca más tomaré atajos. Y cada vez que estoy solo en una carretera desolada, reviso el asiento del copiloto. Porque a veces las carreteras guardan secretos que es mejor no descubrir.